Personalmente me gusta verlo así, y no solo personalmente, creo que la Iglesia, mi madre, nuestra madre así lo interpreta. En el libro del Éxodo nosotros encontramos este pasaje que dice: escuché el clamor de mi pueblo y he bajado a liberarlo. Es una palabra que el Señor dice, y por eso suscita la vocación de Moisés para liberar al pueblo. Y me gusta arrancar de aquí todo servicio pastoral en la Iglesia. La palabra pastoral viene de pastor, nos hace acordar a Jesús, que es el único buen pastor, el que dio la vida por todos nosotros, y la Iglesia, que debe prolongar a Jesús, el pastor, en el espacio, en el tiempo, en la historia, hasta el fin de los tiempos. Tenemos que poder inspirarnos en este Jesús, buen pastor, y en la actitud de Dios. Por lo tanto, toda pastoral brota de una actitud de escucha. Por eso, qué bien nos hace esto de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe en este tiempo, donde le está dedicando varios meses a la escucha. Poder saber escuchar con el corazón, poder discernir, para dar luego, intentar dar respuesta a los distintos clamores de la realidad. Es por eso que, como los clamores son muchos, y es mucho lo que llega cuando uno se pone a escuchar, surgen infinidades de actividades pastorales, donde cada uno, de acuerdo al talento, al carisma que puede tener, tendrá que poder dar respuesta a tal o cual clamor desde tal o cual pastoral. Y en ese abanico enorme de intentos de respuestas pastorales está la pastoral carcelaria, la cual tiene en el corazón de la Iglesia un rol, una actividad propia, específica. ¿Y cuál será esa actividad, ese rol específico que tiene esta pastoral? La pastoral carcelaria tiene como destinataria, ¿cierto? Tenemos como destinatario el mundo de la carcelación. Y el mundo de la carcelación es un mundo amplio, extenso. Dentro del mundo de la carcelación pensamos generalmente en los presos, que es el nombre propio con que tenemos que tratar, y nos repetía así el padre García Cuerva en la primera charla que la semana pasada, ¿no? Entonces el mundo, los presos y su familia, sus familiares, son destinatarios de, pero también el personal policial penitenciario y su familia, el mundo de la justicia también y su familia, la sociedad toda, y por otro lado también dentro de la sociedad la Iglesia. Por lo tanto, el rol de la pastoral carcelaria tenemos que tener presente todo el mundo de la carcelación para ver cómo vamos acompañando a cada uno de estos destinatarios. Como un ejemplo, si tomamos la Iglesia, la pastoral carcelaria, tenemos que procurar ayudar a que todos los miembros de la Iglesia, todos los bautizados, tomemos esta conciencia de la palabra de Jesús: estuve preso y me fuiste a visitar. Jesús está en el preso. Por lo tanto, cuando vamos a encontrarnos con Jesús, que está presente ya en el preso. Y estando con él lo vamos acompañando. Pero no todos los miembros de la Iglesia tenemos conciencia de la implicancia de la pastoral carcelaria. De por sí, el grupo es bastante reducido en cada lugar. De eso nos podrá hablar mejor el padre Néstor, que tiene más experiencia cercana in situ de todas estas cosas. Después, por ejemplo, si pensamos en la sociedad toda, nuestro rol como pastoral carcelaria, ayudar a descubrir que lo ideal sería que no tuviéramos presos. ¿Por qué? Porque los presos hablan de la sociedad. Por lo tanto, ¿qué nos está pasando como sociedad? Que algunos de nuestros miembros llegan a delinquir.
Y por otro lado, la sociedad, cómo hacer para reacoger, reintegrar, reinsertar al preso una vez que recupera la libertad como tal, ¿no? Y así podríamos ir tomando cada uno de los destinatarios de este mundo de la carcelación, que es amplio, ¿cierto? Y para eso necesitamos justamente personas con carisma, con dones, con talentos, y que se vayan capacitando para poder tener un abordaje a cada uno de estos destinatarios del mundo de la carcelación, porque no todos están llamados a entrar en la cárcel, ni todos tienen la cualidad, el don, el talento, ¿cierto? O la madurez psicológica, espiritual, para el trato personal con el preso. Aquellos que lo tienen lo hacen, y otros tendrán que ver cómo entrar en una tarea, en un trabajo con los demás destinatarios del mundo de la carcelación. Sí, como usted lo dijo, y ya también lo decía la semana pasada el padre Jorge García Cuerva, no todos quienes se acercan por allí con este llamado a ser parte de la pastoral carcelaria podrán, como bien decía usted, ingresar a un penal, a una cárcel, quizás puede probar una vez, pero si la cosa no va, habrá otras tareas, otros servicios, otros dones que se podrán poner al servicio, pero dentro de este ámbito de la carcelación, pero fuera de las cárceles, evidentemente. Y como decía también muy bien padre Adolfo, vamos a aprovechar la presencia que tenemos hoy del padre Ernesto Massa, que tanta experiencia tiene, así como capellán en Resistencia, recorriendo el NEA argentino, para que nos cuente también un poquito en qué sentido comprende esta misión y este rol que tiene esta pastoral particular. Padre Ernesto, justamente, ¿cuál es la misión a la que te sentís llamado o a la que se sienten llamados los agentes pastorales de las cárceles? ¿Y cuál es el rol que se cumple? Bueno, como decía el padre Adolfo, por un lado partiendo, ¿no es cierto?, de esta cita bíblica de Mateo en el capítulo 25, donde Jesús nos invita a pensar en esta realidad de él preso y de haberlo visitado, ¿no es cierto? Estuve preso y me viniste a ver, estuve preso y me visitaste, marcando con eso una obra de misericordia, ¿no es cierto? Y en ese sentido es bueno tener presente las palabras del Papa, que habla de estas obras de misericordia como el protocolo para entrar al cielo. En este tiempo de pandemia, donde hablamos tanto de protocolos y que son tan importantes, bueno, tenerlos en cuenta y en todos lados, qué bueno es recordar también que esta obra de misericordia, entre las otras que enumera el Evangelio, es un protocolo, también nos invita a pensar el Papa para poder entrar al cielo, ¿no? Entonces, bueno, el rol de la pastoral carcelaria y de cada una de las personas que vamos a las cárceles a visitar a los presos, a compartir con ellos, pero bueno, no solo a los presos, ¿no es cierto? Porque cuando vamos a una cárcel también nos encontramos con quienes trabajan en la cárcel, cuidando la vida de las personas que están allí y que son el personal penitenciario, el personal civil, la gente que cuando uno va y se acerca a una cárcel está afuera esperando para entrar a visitar a quien está preso, sus familiares, sus seres queridos. Entonces, bueno, la pastoral carcelaria, un rol como fundamental importante, es ser una presencia o un signo de la Iglesia en el mundo de la cárcel, en el mundo de la carcelación con estos distintos actores que uno se encuentra cuando va ahí a la cárcel, pero que también algunos están quizás más afuera, ¿no es cierto?, como son las personas que intervienen a través de la justicia, y otros, las instituciones educativas también, ¿no es cierto?, que hay momentos especiales en los cuales uno puede encontrarse con todos ellos, ¿no? Y entonces, bueno, cada persona, cada sacerdote somos un signo, una presencia de la Iglesia en ese sentido, ¿no? No somos los únicos, ciertamente, ¿no es cierto?, porque también el mismo preso es un signo de la Iglesia en la cárcel, y también tanta gente que está allí, ¿no es cierto?, todos los días. Es un signo o una presencia que de manera especial lleva la misericordia de Dios, ¿no es cierto?, al hermano que está preso, que también está
enfermo, que también está desnudo, porque todas esas realidades nos encontramos en la cárcel, ¿no es cierto? Porque la cárcel de alguna manera, o bien dicho, refleja, ¿no es cierto?, también todos los dramas que están presentes en la sociedad, pero que ahí se encuentran como más condensados, más crudos, podríamos decir, ¿no es cierto? Es una presencia, bueno, de misericordia, de reconciliación, y a partir de la propia experiencia que tenemos cada uno de los que vamos, de ser amados por Dios, de haber sido perdonados, de querer, bueno, reconciliarnos, ¿no es cierto?, siempre con Dios, con nosotros mismos, con nuestra propia historia, con quienes nos rodean. La pastoral carcelaria es un signo que, bueno, intenta llevar esta presencia a cada una de las cárceles donde vamos, y en el marco de la misma realidad social en que vivimos, ¿no es cierto? Porque la realidad de la cárcel siempre tiene que ser vista también desde la realidad social de la cual es reflejo, ¿no? Creo que eso en general es el rol, el signo de la pastoral carcelaria en las unidades. Bueno, qué bueno esto que nos acerca Padre Ernesto, de que comprendamos que en una cárcel, en una prisión, en una unidad penal, están los dramas humanos que vive la sociedad fuera. Por ejemplo, bueno, se ha agregado a esta realidad hace ya un par de años, ya desde el año pasado, podríamos decir, esta pandemia, por ejemplo, con todo lo que ello significa. Por allí podemos pensar de que no ocurre nada de esto dentro de la cárcel, y todo lo contrario, quizás está como más, como usted dijo, más condensado, más concentrado allí, ¿no? Las distancias son menores, los vínculos se dan más rápidamente entre las personas que están allí dentro, no solamente las personas que están privadas de su libertad, sino también, como usted también dijo, quienes trabajan allí, el personal penitenciario, personal civil, los familiares que de pronto pueden acercarse, aunque en este tiempo las visitas no están permitidas, ¿no? En este tiempo, bueno, desde que comenzó la pandemia el año pasado, en el tiempo más difícil, digamos, de la pandemia, como ocurrió en toda la sociedad, como ocurrió en todas las instituciones, en las cárceles, bueno, sobre todo yo hablo de la unidad donde yo estoy, que es la unidad 7 del Sistema Penitenciario Federal, acá en Resistencia. Pero bueno, en ese momento, cuando todo estuvo como muy complicado con el tema de que estaba todo restringido para moverse, y había que evitar mucho todo contacto cercano, digamos así. Se sintió mucho en la cárcel y lo sintieron mucho los presos y también, bueno, por supuesto todo el penal, digamos, ¿no? Porque de alguna manera esas necesidades, por ejemplo, de visitas, de ser visitados que tienen los presos, impactan también en la gente que va como catequista, como voluntarios, porque el año pasado, hasta más o menos el mes de diciembre, tuvieron que suspenderse las visitas de los catequistas, de los voluntarios. También, bueno, un poco antes comenzaron las visitas de los familiares, pero todo muy restringido, digamos, ¿no? Porque se trata de tener que cuidar a cada uno de los presos, porque la realidad allí es que si uno se contagia, se corre mucho riesgo, ¿no es cierto? Porque ocupan lugares comunes, digamos, ¿no? Entonces, eh, así fue el año pasado, lo mismo pasó con las clases. En el penal donde yo estoy, en la cárcel, pueden hacer la primaria, la secundaria, el terciario también. Y bueno, y todo eso en algún momento comenzó a hacerse, digamos, se le daba folletos a los internos para que pudieran, de alguna manera, también ocupar el tiempo de estar allí, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la pandemia hizo que surgieran muchas cosas. Por ejemplo, algo que me pareció a mí muy formativo también para mí, digamos, ¿no? Fue con la pandemia el protocolo de bioseguridad que había que realizar para entrar en la cárcel. Era algo que para mí me llamó muchísimo la atención, y hasta que lo incorporé, digamos, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo
entrar a una cárcel que el protocolo de bioseguridad para una parroquia, para la misa, digamos, ¿no? Entonces, esa manera tan intensa y ese cuidado tan intenso que se tenía para ingresar a la cárcel fue para mí muy llamativo y muy, digamos, me sirvió mucho también, ¿no es cierto?, para tomar conciencia de la situación de la pandemia, ¿no? Y entonces, en ese marco así, el año pasado, por ejemplo, los presos sí pudieron tener visitas virtuales. Entonces los familiares los visitaban a través de una plataforma virtual y podían tener un encuentro, digamos, ¿no es cierto?, no como una visita presencial así en cuanto a la duración del tiempo, pero bueno, se podían ver con sus familiares. Bueno, la parte de asistencia espiritual, que es lo que me corresponde a mí, estaba limitada a poder llegar a cada pabellón, hacer una oración con ellos, pero cuidando la distancia de los 2 metros, con barbijo, usando alcohol en gel, pero evitando el contacto, digamos. Y entonces, bueno, se suspendieron las misas porque había, por la pandemia, ¿no es cierto?, había que evitar que los presos se junten de distintos pabellones. Entonces la asistencia espiritual era por pabellón. Y después, sí, a mediados de noviembre se comenzó con las misas, luego volvieron después las restricciones, entonces fue todo como muy alternado, digamos, ¿no? Porque obviamente la cárcel, como toda otra institución, tiene que atenerse, ¿no es cierto?, a las medidas de nuestro gobierno, digamos, ¿no? Entonces, fue así el tiempo de la pandemia. Se acentuó mucho lo que fue la asistencia a través de Cáritas, ya que los presos, al no poder recibir a sus visitas, a sus familiares, lo que por ahí necesitaban en el invierno o en otros momentos, era sobre todo ropa, ¿no es cierto?, calzados, abrigos, frazadas. Entonces, bueno, eso fue algo que, digamos, de manera especial estuvo presente el año pasado, ¿no? Luego, bueno, yo, digamos, los asisto a los presos, los visito, bueno, pues soy católico, ¿no es cierto?, pero también van evangélicos a la cárcel, a la unidad donde yo voy, y también testigos de Jehová. Y en el caso del testigo de Jehová, como no podía entrar al ser voluntario, sí mantenía reuniones con quienes profesan esa fe a través de una plataforma virtual. Entonces era la manera en que él se podía encontrar y seguir animando a los fieles de su congregación, digamos, ¿no? Y así fue, digamos, el tiempo más fuerte de la pandemia, que fue el año pasado. Este año ya hubo un pequeño cambio, pero luego volvieron las restricciones y así estamos, digamos, ¿no? Entonces, así en general podría comentar eso para no prolongarme tanto. Claro. Sí, sí, bueno, es una realidad que si bien se modificó un poquito durante los meses de verano, hemos vuelto a parte de lo que se vivía el año pasado, ¿no? Y la pandemia afecta y con fuerza, por supuesto, a quienes están dentro de las cárceles. Les comparto, mientras vamos dialogando con ambos, con Monseñor Canencín, con el padre Massa, nos escribe Carlos y le mando un saludo grande al padre Canencín, a Monseñor Adolfo Canencín. Se lo extraña por Formosa, dice Carlos Ledesma, que forma parte del grupo Esperanza Viva de la Facenda Pastoral de Adicciones, allí en Formosa, ¿no? Evidentemente, imagino, y sabiendo también que usted, padre Adolfo, tiene su corazoncito puesto en la pastoral carcelaria desde su época de pastor, de sacerdote, que la pastoral de adicciones y la pastoral carcelaria tienen un vínculo íntimo. Exactamente. Aparte, gracias Carlos por el saludo, te recuerdo, el Señor en su providencia me ha permitido y la realidad como que me ha exigido desde ese clamor fuerte trabajar en estas 2 áreas de pastoral, ¿cierto? La pastoral de adicciones, que el Señor nos permitió como iniciar una nueva etapa allí en Formosa con el equipo EPA, equipo de prevención de adicciones. Algunos jocosamente decían EPA, equipo del padre Adolfo.
no era tan así, ¿no? Era el equipo de prevención de adicciones. Y allí nos conocimos con Carlos y trabajamos. Ha crecido mucho este servicio de la pastoral de adicciones, allí en Formosa y también en el NEA y creo en todo el país. Y ahora con motivo del 26 de junio, Día Mundial de la Lucha contra el Tráfico Ilícito y el consumo ilícito de sustancias, cierto, de drogas, creo que vamos a estar muy en contacto. Y las dos áreas son, digamos así, estaría dentro de las pastorales desafiantes que tiene la Iglesia. Hay muchas áreas, pero esta sobre todo, cuando se nos dice hay que salir a la misión, tanto en lo geográfico como en lo existencial, creo que parte de la misión en las periferias existenciales tenemos la situación de las adicciones y la situación de la cárcel. Sí, son, como bien dice Padre Adolfo, pastorales que tienen de trinchera, ¿no? Podríamos decir desafiantes, con tareas, con misiones realmente arduas, importantes, ¿no? A tener muy pero muy en cuenta. También nos escribe Carlos desde el sur argentino, nos cuenta, por ejemplo, que él en este momento, bueno, forma parte de la pastoral carcelaria, no podemos concurrir a visitar, por ejemplo, lo hacía primero en Caleta Olivia, dice, y ahora estoy en Puerto Deseado, tampoco tenemos esta posibilidad aquí en Puerto Deseado de poder ingresar a las cárceles, pero la esperanza está puesta en que, bueno, Dios lo permita pronto, ¿no? Que podamos concurrir a visitar a nuestros hermanos. Padre Ernesto, esto que nos comparte Carlos desde el sur argentino, que usted nos fue compartiendo también de lo que ocurre allí en el NEA, en la región litoral, en su resistencia, seguramente se replicará en otros lugares de la Argentina. Y también este lamento, esta necesidad que tiene la gente de Pastoral Carcelaria de poder volver al servicio, ¿no? Al encuentro. Además, es difícil comunicarse desde afuera de la cárcel hacia adentro, ¿no? Ese es otro punto clave. Sí, sí, seguramente le pasa, ¿no es cierto?, a todas las personas que son voluntarios y que normalmente daban la catequesis o asistían a las cárceles, que sienten esta distancia que de repente pone la pandemia con quienes eran visitados, ¿no es cierto?, con los presos y todo ese ámbito pastoral tan particular que es la cárcel, ¿no? Pero también uno entiende que realmente así en la situación, por lo menos acá en Resistencia como estamos, a veces lo mejor es ser muy prudente con el tema de las visitas, porque ha pasado, ¿no es cierto?, que algunas veces el personal se ha contagiado, gracias a Dios acá eso no se expandió entre los presos, pero entonces uno ve lo frágiles que somos, ¿no? Y cómo, bueno, a veces es necesario respetar estas restricciones, bueno, justamente para cuidar a quienes están ahí adentro, ¿no? De todos modos, acá en Resistencia, por gracia de Dios, también este año, digamos, acá ya estuvo abierta, ¿no es cierto?, la posibilidad de que los voluntarios visiten, solo que los que van conmigo, digamos, son gente grande o de riesgo, más de 60 o de riesgo, entonces no podían ir, ¿no es cierto?, por esa situación de cada uno, digamos, ¿no? Pero este año tuvimos la linda noticia de que un muchacho joven, digamos, de más de 30, Maximiliano, comenzó a ir a la cárcel y lo hizo con mucho entusiasmo, ¿no es cierto? Está esperando ahora que, bueno, las restricciones actuales cesen y que se pueda volver. Pero sí, pasa eso, ¿no es cierto? Como en todos lados, que uno siente la necesidad, el deseo, ¿no es cierto?, de volver a las cosas habituales y bueno, y de repente no se puede por una cuestión de cuidados que hay que tener. Sí, es evidente, ¿no? Y es también un tiempo como para replantear seguramente varias cosas, así como ha ocurrido en otros ámbitos pastorales de la Iglesia, seguramente también esto que decías, Padre Ernesto, bueno, revisar también quienes integran, por ejemplo, la pastoral carcelaria en medio de esta pandemia que va a continuar seguramente por un buen tiempo,
la necesidad de que haya brazos jóvenes, ¿no? Personas que también colaboren, desde la juventud, desde personas que no, quizás no integren grupos de riesgo para poder continuar con este servicio, ¿no? Porque habrá aperturas y cierres permanentes, es lo que avisoramos de aquí hacia adelante. Sí. Entonces, realmente es muy necesario esto que vos decís, ¿no es cierto?, de personas jóvenes que sientan este llamado especial a poder visitar a nuestros hermanos presos, a compartir también estas horas de visita con el personal penitenciario, con esta realidad de la cárcel que cuando, digamos, uno lo hace movido por el amor de Dios y por el deseo de llevar la presencia de la Iglesia, más allá de, digamos, las particularidades que tiene la cárcel, pero bueno, se vuelve un ambiente en el que uno desea estar, en el que uno desea ir, en el que sabe que toda palabra de Dios y toda presencia de la Iglesia siempre es necesaria. Entonces sí, por supuesto, ojalá Dios quiera que con esta situación así, a través de, por ejemplo, estos programas y de las necesidades que se van viendo que surgen de la pandemia, bueno, muchas presencias jóvenes quieran volcarse, ¿no es cierto?, a visitar las cárceles en los distintos lugares del país y sobre todo acá, bueno, del NEA, de Resistencia, donde se necesita realmente, ¿no es cierto?, la presencia del voluntario que lleva la palabra de Dios. Es un complemento importante para la actividad de todo el personal penitenciario, del personal que se dedica a la asistencia social y a todos los otros ámbitos que están dentro de la cárcel, ¿no es cierto? Si les parece, padre Adolfo, padre Ernesto, vamos a dejar justamente a que aquí la música nos acompañe en la tarde de Radio María y ya seguimos dialogando, ya seguimos transitando esta pastoral carcelaria sin fronteras. Esa es la propuesta para este siglo. Empezaron los años a dejar su marca y no son más que huellas de esta realidad. Y poco a poco cambia de color mi alma y hasta me sobra a veces la serenidad. Empezaron los años a quitarme culpas y voy detrás de toda la felicidad. Estoy jugando el juego de mi propia vida, donde la apuesta es perder para ganar. De eso se trata, equivocarse y de perder el miedo y no querer salvarse. De eso se trata la vida misma, de 1000 veces cerrar y luego perdonarse y descubrirse pariendo versos que a nadie llegan si por dentro está desierto. Poner la cara, creerse muerto para nacer de nuevo. Cada madrugada empezaron los años a tomar distancia entre el alma y la piel, esta piel que se irá. Mientras el tiempo pasa uno se vuelve simple y mira la belleza aún en la oscuridad. De eso se trata, de equivocarse y de perder el miedo y no querer salvarse. De eso se trata la vida misma, de 1000 veces cerrar y luego perdonarse y descubrirse pariendo versos que a nadie
nadie llega en sí, por dentro está el desierto. Poner la cara, creerse muerto para nacer de nuevo. Sin maquillaje ni color, es el camino de existir. Hola Radio María, soy Luján de Buenos Aires y les cuento que en una oportunidad una persona que estaba en la cárcel, en el penal de San Nicolás, me mandó llamar para que lo visitara con la gente de mi pueblo que iban como pastoral carcelaria. Yo pude ir, pero me costó muchísimo llegar a entrar. Muchas veces me volví, muchas veces esperé que me llamaran, porque hay que esperar 1 o 2 horas, estar con los familiares para poder entrar, hasta que un día, con la ayuda de mi Señor y de nuestra Madre María, pude entrar, pude pasar por todos los lugares que hay que pasar antes de llegar a encontrarme con esta persona que me llamaba, y fue un momento muy lindo, fue un lindo reencuentro, porque él sabía que yo los sábados iba y pasaba el día con él, y me esperaba siempre con algún regalito, con alguna comida, con cositas que hacía durante la semana, y esperaba por mí el día sábado. Pero fue muy lindo, una experiencia muy linda, muy linda. Le doy gracias al Señor que permitió que yo fuera también su presencia dentro de nuestros hermanos encarcelados. Gracias y muchas bendiciones. Bueno, gracias a esta oyente que nos ha compartido su testimonio, esta posibilidad también de estar, de cumplir con esta bienaventuranza, ¿no? De vivir esta bienaventuranza que decíamos surge de la palabra de Dios, del Evangelio de Mateo en el capítulo 25, cuando estuve preso y me visitaste. Decía esta oyente, Padre Adolfo, Padre Ernesto, no es sencillo ingresar a la cárcel, ¿no? Por una serie de motivos, y además, Padre Adolfo, vos también lo dijiste, no es tan fácil que la persona que de pronto tiene este deseo tenga el perfil finalmente para poder prestar este servicio, ser agente de esta pastoral. Exactamente. Siempre se suele decir que no todos servimos para todo, pero sí para algo. Por eso que tenemos que hacer como un caminito de discernimiento y a la vez de preparación, capacitación, formación, para ir adquiriendo el perfil espiritual, psicológico, para que nuestra presencia en el ámbito de la cárcel, en la relación con los presos, sea una presencia desde el Evangelio, ¿verdad? Porque a veces puede que esa realidad impacte tanto y que a veces hasta pueda llegar a ser dañino o nocivo para la persona, tanto para el que ingresa como para el propio preso. Por eso, qué lindo que el mundo de la carcelación tenga varios destinatarios. Entonces a lo mejor no tengo el perfil para el trato con el preso, pero sí puedo visitar a la familia del preso, o sí puedo tener contacto con el personal carcelario, el personal penitenciario, civil o la policía, o sí puedo trabajar con la justicia, o sí puedo trabajar para que todos los bautizados en la iglesia adquieran este conocimiento y esta vivencia de la bienaventuranza. Por otro lado, además de la cuestión del perfil, existen todos estos protocolos a los cuales aludía el padre Ernesto, que por el COVID se acentuaron, pero antes del COVID y siempre estuvieron, que son protocolos de seguridad que a veces producen todo un mecanismo de desgaste y de desánimo en mucha gente que quiere ingresar. ¿Por qué? Porque a veces no es tan fácil. Y cuando uno participa en los encuentros de la pastoral carcelaria, a veces hemos escuchado testimonios donde
como que se pone a prueba la convicción del agente de la pastoral carcelaria y se pone a prueba un montón de otras cuestiones por todo el protocolo que tiene que atravesar a veces para poder ingresar, incluso fuera del tiempo de pandemia. Así que por ambos motivos no es tan fácil y es comprensible esto de que alguno tienda a desanimarse en el camino. Por supuesto, no es tan sencillo y como dijo, hay que trabajarlo, ¿no? Desde lo espiritual, lo pastoral, lo psicológico, evidentemente. Hablando de trabajo, padre Ernesto, bueno, ustedes trabajan y mucho desde la pastoral carcelaria, no solamente lo que implica la visita a los penales, el acompañamiento a los familiares de los presos, también a quienes trabajan allí dentro de las cárceles, en el ámbito de la justicia, en también concientizar sobre esta realidad a la sociedad toda, sino también hay mucho trabajo formativo, interno, de contacto también con otras pastorales carcelarias de América Latina. Ya algo de esto nos había compartido Monseñor García Cuerva, y hay buen material allí con documentos, material formativo, ¿no?, que ustedes van manejando. Sí. La pastoral carcelaria en todo el país, brinda, ¿no es cierto?, siempre a través del secretariado del equipo nacional, siempre que se hacen encuentros, hay una instancia de encuentros que se hace, que se hacía hasta antes de la pandemia, en Villa Allende, en Córdoba, donde, siempre los materiales que se exponen ahí, las charlas, todo de lo que se hable, luego también se difunde, ¿no es cierto?, en cada región para que cada persona que forma parte de la pastoral carcelaria pueda tenerlo también como material de lectura. Y después también en los encuentros nacionales, el último que se hizo fue en Mar del Plata, y también, entonces, surgen de esos encuentros, material formativo, digamos, que es bueno, que nos hace bien, ¿no es cierto?, para nuestro camino como agentes de pastoral. También creo que desde la diócesis no recuerdo bien en este momento, pero me parece que desde Córdoba se brinda una instancia formativa online para quienes deseen hacer ese itinerario, ¿no es cierto? Y siempre también a nivel, la pastoral carcelaria tiene como este dinamismo así para los agentes de pastoral de hacer una reunión, un encuentro a nivel nacional que se hace en un año, en un determinado año, digamos. Luego, otro año se hace un encuentro a nivel regional, por ejemplo, acá en nuestra región del NEA, con las 10 diócesis, tenemos esa instancia de encuentro que se hace en otro momento. Y luego, en un tercer año, se hace el encuentro diocesano, es decir, es una forma, digamos, de mantener el vínculo, compartir en la comunión estos encuentros que se da por trienio, ¿no es cierto? En un año es un encuentro nacional, otro a nivel regional, otro a nivel diocesano, y en cada uno de esos encuentros, surgen, sí, material formativo que luego sirve para la catequesis de otros agentes de pastoral que vayan como empezando a hacer el camino y así, ¿no es cierto? Eso, por un lado, digamos, y este año, en el mes de febrero, tuvimos el encuentro de la pastoral carcelaria, de un encuentro latinoamericano y del Caribe, que fue virtual, ¿no es cierto?, por la pandemia, y que también, todos esos materiales, las ponencias, luego van quedando como material o recurso pastoral y formativo. Sí. Bien, es un material realmente amplio e interesante, ¿no? El que van compartiendo, gestando, justamente el trabajo en red, podríamos decir, que se nota aquí. Sí, porque, luego todo se difunde a través de correo electrónico, ¿no es cierto?, de WhatsApp, también ahora que tanto se usa. Entonces, todos vamos teniendo acceso a eso y lo podemos aprovechar en lo personal o compartir con otros también. Claro.
Evidentemente es una tarea enorme, pero también desafiante. Como decía padre Adolfo, esta pastoral, la pastoral carcelaria, tiene que, bueno, permanentemente plantearse nuevas metas, nuevos objetivos. ¿Y cómo estamos? Porque usted también lo dijo, ¿no? En el inicio de este espacio, ¿cómo estamos en cuanto a acompañar a la sociedad toda respecto de que se conozca y también podemos decir, empatizar, ¿no? Con quienes viven la realidad de la carcelación? ¿Estamos quizás muy distantes? ¿La sociedad está muy lejos de lo que se vive en la cárcel? Entre tantos desafíos que tenemos como pastoral, a lo mejor lo más logrado que nosotros vamos llevando, y la gente que viene hace mucho tiempo, antes que nosotros trabajando en este servicio, quizás lo más logrado es el trato con el preso y con la familia de los presos. Y a lo mejor entre las deudas que yo por lo menos percibo es poder encontrar personas y capacitar dentro del área de la pastoral carcelaria, personas que tengan como objetivo esto de la tarea con la sociedad toda, para generar conciencia, para que no tengamos más presos, porque si el que hay preso es síntoma de una sociedad, podríamos decir así, enferma, por eso se llega a delinquir, ¿cuánto tenemos que trabajar? Y por otro lado, trabajar también en la perspectiva de que la sociedad pueda acoger, integrar, insertar a la persona que estuvo presa. En esa tarea necesitamos, creo que, trabajar mucho. Y lo mismo nos pasa a lo mejor con todos los miembros de la iglesia, todos los bautizados. ¿Por qué? Porque a veces seguimos desgraciadamente trabajando en compartimentos estancos, una pastoral con otra, ¿verdad? Y los que estamos en la pastoral carcelaria, entre otros temas, a través del Consejo Pastoral Parroquial, Consejo Diocesano, nivel regional, nacional, es generar conciencia en todos los miembros de la iglesia de este texto. Estuve preso, me viniste a ver, de la importancia de la presencia de Jesús en el preso y esta pastoral. Así como a lo mejor los que estamos en la pastoral carcelaria tenemos que abrirnos y trabajar articuladamente con todas las demás áreas de pastoral, ¿verdad? Pero hacia la sociedad creo que sí. Creo que tenemos una tarea muy grande para realizar, porque solemos ver en los distintos medios de comunicación, por las cuestiones de inseguridad y los distintos hechos que se van dando y que son de público conocimiento, y que a veces se lo maneja desde una perspectiva o de otra, allí vemos las distintas reacciones de la sociedad hacia el preso, hacia el mundo de la carcelación. Por lo tanto, creo que es una tarea muy grande. Yo de paso invitaría en este programa, ¿verdad?, y lo que duren estos próximos programas cada semana, que a todos aquellos que quisieran integrarse a la pastoral carcelaria, aunque digan yo para visitar el preso no me siento, pero bueno, mirá, podés trabajar en el mundo de la carcelación, en esta área, vinculado con la sociedad, o con los familiares de los presos, o con los familiares del policial penitenciario. Por lo tanto, creo que es muy amplio el servicio como tal que se puede brindar. Muchas son las deudas que tenemos, nosotros lo descubrimos lo que nos falta, pero bueno, vamos caminando conforme a lo que somos y a nuestras posibilidades. Bueno, le cuento que tenemos otro mensaje por aquí, se los voy compartiendo. Es Daniel de la Pastoral Carcelaria de Paraná. Coincido con lo que dijo el padre Ernesto Massa. Es muy necesario que nos ayuden jóvenes voluntarios, que se complementen con la experiencia y la sabiduría de las personas que ya tienen más años en estos grupos pastorales. En tiempo de pandemia, dice Daniel, se hace muy difícil. Gracias por este espacio, dice Daniel. Bueno, sí, lo que decíamos, ¿no, padre Ernesto?
estas dificultades que ha tenido que afrontar no solamente la pastoral carcelaria, sino también pensemos en quienes, sobre todo en quienes están privados de su libertad, ¿no? Porque es un tiempo verdaderamente dificultoso, donde los vínculos, se hacen por allí más, se ven afectados por esto, por no poder recibir visitas, por no poder recibir, por ejemplo, a un agente catequista, a un agente de la pastoral carcelaria. Sí, en este tiempo, por supuesto, eso se ha acentuado mucho, ¿no es cierto? Y realmente uno que va allí a la cárcel realmente valora mucho la vida de cada uno de los presos porque por el aguante que tienen, ¿no es cierto?, para estar en una situación donde tienen que estar sin poder disfrutar de la visita de sus familiares o de las clases o de una misa, como en otros tiempos. Sin embargo, creo que también se ha buscado siempre, ¿no es cierto?, el modo de que a mí me llamó mucho la atención el año pasado, ¿no? Se armaban campeonatos de fútbol, cuidando los protocolos y haciendo como especies de, no sé cómo llamarlo, burbujas o algo así para evitar el mayor contacto entre los presos, ¿no es cierto? Pero digo, también es llamativo por un lado y me admira mucho también cuando los escucho a ellos diciendo que para cuidar a sus familias, a sus seres queridos, en algunos casos prefieren que no vengan a visitarlos. Yo voy a una cárcel federal, entonces la mayoría de los presos son de otros lugares del país, pocos son de acá de Resistencia o del interior del Chaco, ¿no es cierto? La mayoría son de otros lugares, algunos de Corrientes, pero algunos me manifiestan esto, ¿no es cierto? Como pueden tener contacto telefónico, virtual, entonces en algunos casos valoran también el hecho de poder cuidar a sus familias, digamos, ¿no? De lo que es la pandemia. Pero bueno, sin duda que muchos sienten esa necesidad y obviamente si nosotros afuera, en nuestras casas, en nuestras actividades comunes, notamos cómo se resiente todo, también cuanto más el que está preso y cuanto más también el que tiene que trabajar en la cárcel, ¿no es cierto?, el penitenciario que tiene que ir, cuidar a los presos, también cuidar a su familia de esta pandemia. Entonces sí, realmente se vuelve un desafío sin duda que también nos abre muchas cosas nuevas la pandemia en este tiempo. Seguro. Bueno, aquí tenemos también un mensaje de voz que ha llegado y lo compartimos. Hola, buenas tardes. Hermoso el programa y lo que están tratando y quisiera hacerles un aporte. Es necesario de manera urgente catequizar a una parte del pueblo de Dios que aún rezando y participando de la misa, cuando se expresan acerca de las personas que están en la cárcel, lo hacen con un odio y un deseo de castigar que estremece el corazón, con una carga de oscuridad y violencia terrible. Olvidan quizás que esas personas que están allí también son nuestros Cristos sufrientes que necesitan conocer el amor. El cristiano es alguien que ama, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Bueno, aquí estaba el mensaje que compartía recién el oyente, padre Adolfo, atona un poco también con lo que usted decía antes, ¿no? Esta realidad carcelaria, esta realidad de nuestras prisiones, que muchas veces es desconocida, o mejor dicho, a veces un tanto desfigurada en la sociedad. Exactamente, Néstor, exactamente. Por eso, cuando iniciamos decíamos que el rol es un rol, digamos así, que tiene varias aristas, donde el preso es uno de los destinatarios, digamos así, y uno de los actores también, ¿no? Un sujeto. Pero tenemos que ver cómo, esto que nos decía el hermano recién en su audio, es fuerte, pero es muy cierto. Yo soy testigo, y muchos lo serán también, que gente a veces va caminando
y cuando llega a la vereda donde está la cárcel, estoy pensando en la de Formosa, que es la que yo trabajé varios años, cuando estaba como sacerdote allí, ¿verdad? Me tocaba visitar todas las unidades, y se cambian de vereda, por decir así. Yo soy testigo de ese tipo de actitud, lo cual habla de una manera de asomarse al mundo del preso, al mundo de la carcelación, y lo cual puede estar reflejando, y a lo mejor es una persona de misa diaria, hablo de otro momento, hoy se dificulta, pero hasta de comunión diaria, sacramental. ¿Cuánto tenemos, qué necesidad de transformación y de conversión en el seno de la propia Iglesia, ¿cierto? La sociedad toda. O sea que creo que la pastoral carcelaria tiene este rol como profético también, de anuncio, pero también de denunciar estas cosas que nos invitan a una conversión honda y profunda.